amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. La peculiar arma antirrosolimo de Carlsen y cómo combatirlo. En esta ocasión, victoria del campeón contra Caruana, que conducía las piezas blancas. Esta es la primera de las 3 partidas que estudiaremos entre estos dos colosos del ajedrez para complementar el estudio teórico que hicimos en el vídeo anterior. Así que comencemos con esta partida. Las blancas iniciaron el juego con E4, C5, caballo F3 y caballo C6. Continuó con alfil B5 y E5. Luego del enroque, Carlsen realizó el avance del alfil a la casilla D6 y Caruana respondió con D3. Otra estrategia italo-española, esta vez sin el peón en C3, manteniendo esa casilla para el caballo bajo circunstancias favorables con el fin de dominar la casilla D5, que ha quedado débil por el avance de los peones C5 y E5. Otra alternativa tipo gambito es el avance B4, que ha sido vista en recientes partidas, aunque no es muy efectiva si el negro logra jugar correctamente. Esta variante la pueden ver en las partidas complementarias que habíamos mostrado en el primer vídeo. Podría seguir aquí caballo por B4, alfil B2, A6, A3, A por B5. Esta es una jugada interesante, puesto que también se ha jugado o se puede analizar el sacrificio, el cambio indirecto, caballo por C2, dama por C2, A por B4 y caballo por E5. Ahora las negras deben acelerar su desarrollo con caballo E7. Otra alternativa sería peor o mala, por decirlo correctamente, como es F6, caballo F3, caballo E7, D4, C por D4, caballo por D4, enroque corto, caballo C3, B6, torre de F a D1, dama E8 y caballo de D por B5, con una clara ventaja que usted puede observar. Esto ocurrió en una partida entre Mariasin y Clark en Israel en el año 2020. El negro tiene 2 peones aislados, uno en D7 y otro en B6, y las blancas poseen la columna semiabierta D, y además de eso pueden ocupar la columna C también con la otra torre, lo que les da una amplia ventaja. Por esa razón, en lugar de F6, el negro trata de completar o acelerar su desarrollo con caballo E7, caballo G4, enroque corto, dama C3, F6 para evitar el mate en G7, dama B3 jaque, rey H8 y caballo C3. Luego de alfil B8, caballo E3, B6, aparece una posición complicada, pero sin embargo cómoda para las negras. Así que A por B5 es una línea interesante, al igual que caballo por C2 como habíamos mostrado. A por B4, torre por A1, alfil por A1, C por B4, caballo por E5, caballo H6, caballo se retira a F3, enroque corto, D3, torre E8, caballo de B a D2 y alfil F8. Esta variante brinda a las negras un buen juego a pesar de tener sus 3 peones doblados en la columna B, pero están bien. Ofrece buenas posibilidades a las negras.
Pero regresando a la partida con D3, caballo F6, alfil G5 y H6. También se había jugado en este momento el avance A6, atacando el alfil de B5, alfil C4, enroque corto, A4, alfil E7, caballo C3, torre a B8, alfil por F6. Este tipo de cambio es característico para eliminar un defensor de la casilla D5. Alfil por F6, caballo D5, D6, C3, alfil G4 y H3. En esta posición, las blancas están ligeramente mejor por su dominio central. El caballo de D5, su alfil de C4 es bueno y está activo. Y las negras en realidad han completado su desarrollo, pero las ventajas del blanco son mínimas, pero son ventajas. Regresando a la jugada H6 efectuada por Carlsen, Caruana retiró su alfil a H4. No es la mejor continuación. De acuerdo al plan que se estaba llevando de dominar la casilla de 5, preferible era jugar en este momento la eliminación del caballo con alfil por F6, que es la estrategia correcta para luchar por la casilla de 5. Dama por F6 y alfil C4, seguido posteriormente del salto del caballo a C3 y a D5. Eso era la continuación apropiada, pero Caruana decidió mantener esa tensión con alfil H4, A6, alfil C4, alfil E7. En esta posición, como ven, ha aparecido una mezcla de siciliana, italiana y española. Ahora el blanco juega C3. Nuevamente, el cambio siguiente de alfil por F6, alfil por F6, A4, D6, caballo a C3, enroque y caballo D5 era mucho más natural. Claramente la posición está desequilibrada, pero esta línea era más lógica por el dominio de la casilla de 5. Tras la jugada C3 siguió enroque corto y caballo de B a D2. Todavía la captura alfil por F6 seguía siendo una buena oportunidad para continuar con el plan que se había trazado el blanco. Luego de caballo B a D2, D6 fue la jugada de Carlsen. Estamos, como habíamos mencionado, en un tipo de juego también más tranquilo y podemos decir que ahora se navega por aguas usuales y conocidas por la mezcla que hay de siciliana, de italiana y de española. Pudiéramos decir un mejunje ahí que conocemos por diferentes partidas de estas variantes. Continuemos con la partida, donde el blanco juega A4. La combinación de movimientos de peones D3, C3 y alfil G5 ha sido posible. Una de las ideas detrás de esta maniobra es llevar el caballo a E3, pero en esta partida el negro estuvo simplemente más rápido y realizó un buen movimiento con caballo H5. Esta es una maniobra bien conocida y es típica de la estrategia en la española, forzando cambios favorables. También este tipo de maniobra lo hemos podido ver en diferentes gambitos de la dama, donde las negras logran cambiar un par de piezas para aliviar su restringida posición. El caballo también pone la mirada en la oficina de Kasparov en F4, pero esto no ocurre de acuerdo a como vamos a ver en la partida, que siguió con alfil G3 para que el caballo no vaya a F4 y no simplificar piezas
sobre todo el mal alfil de E7 de las negras. Siguió G6, torre 1, caballo por G3, H por G3, rey G7. Una buena jugada, planificando el inmediato avance del peón H para llevarlo H5, H4. El juego continuó con caballo F1, H5, caballo E3. Las blancas han llevado a cabo su plan de trasladar el caballo a E3 para mantener un control sobre, o un dominio más bien, sobre la casilla D5. H4, H por G4, alfil por H4 y G3. Este movimiento fuerza al alfil a marchar a una mejor posición. Por eso era preferible llevar la dama a D2, manteniendo ventaja por parte del blanco. Luego de este avance G3, alfil G5. Es importante mantener los ojos puestos sobre uno de los caballos blancos. Al mismo tiempo, el negro quiere llevar rápidamente su torre a H8 para crear juego, actividad sobre dicha columna. Las blancas continuaron con la eliminación del alfil con caballo por G5. Otra alternativa podríamos considerar para analizar la ocupación de la casilla D5 con el caballo. Caballo por D5, torre H8. Pero esta línea es buena para el negro. Por ejemplo, las negras aquí después podrían llevar su alfil a G4, creando una situación desagradable de clavadas a los caballos, al caballo de F3. Caballo por G5, dama por G5, dama F3, intentando prevenir el plan de las negras de llevar su torre a H8 debido a la presión que ejerce el alfil y la dama sobre F7. El negro siguió con F5, algo precipitado, aunque en realidad tiene buen aspecto, porque se va a abrir la columna F y se le da una gran actividad a las piezas negras, pero algo precipitado. Era preferible caballo E7 seguido de alfil D7, completar el desarrollo y esperar después la posibilidad de hacer F5 u otra maniobra. Pero lo decidido por Carlsen fue jugar rápidamente F5, E por F5, alfil por F5, caballo por F5, jaque y torre por F5. La dama se retira a G2, torre de A a F8. Esta era la idea de Carlsen al hacer F5, mantener un gran dominio sobre la casilla F2 al doblar las dos torres en la columna F, torre E2 y torre F3. Con esto se amenaza a ganar inmediatamente con E4, despejando la casilla E5 para el caballo, que al entrar en esa casilla se puede trasladar a G4, a D3 y presionar sobre F2. Ahora siguió por parte de Caruana un error, torre de A, E1. Hasta aquí la partida ha estado más o menos equilibrada y no ha habido una inclinación de la balanza para uno u otro. Pero ya esto es un error. Lo correcto hubiera sido alfil D5 y las blancas mantienen su posición después de la captura torre por D3, alfil E4, torre D2, torre por D2, dama por D2 y dama F1, una jugada muy buena. En esta posición en realidad es fácil de encontrar este movimiento, pero calcularla desde la jugada alfil D5 era mucho más difícil. Además, tener en cuenta que se está jugando con un tiempo limitado en internet y no es una partida extensa. Por lo tanto, estas variantes son difíciles de calcular en la partida en vivo.
El alfil E4 aquí es muy fuerte y ahora, después de llevar la torre a D1, el blanco obtiene una fuerte compensación. Continuando con el error de Caruana de torre de A a E1, siguió la amenaza que tenía en la manga Carlsen con E4. Despeja la casilla E5 para la entrada del caballo, que en realidad es decisiva. Después de D por E4, caballo E5. Esto es prácticamente el fin de la partida. El negro ha logrado una buena disposición y el blanco realmente no puede hacer mucho en esta posición concretamente, que continuó con alfil E6 y caballo D3, una doble amenaza sobre la torre D1 y el peón de F2, alfil F5. Una obstrucción para aliviar algo la posición porque no hay solución adecuada. La defensa de F2 con el traslado de la torre a F1 es respondido con caballo por F2, torre de F por F2 y ahora torre por G3, lo cual deja al negro con una ventaja completamente ganadora. Luego de la obstrucción alfil F5, Carlsen respondió con la lógica caballo por E1, torre por E1, torre D3, F4, dama por G3, dama por G3, torre por G3, jaque. Ahora el final con calidad de menos es fácil de conducir. Solo es cuestión de aplicar la técnica apropiada y evitar, como veremos, algunos errores técnicos en el final y llevar la técnica exacta para ganarlo. Bien, como Carlsen nos tiene acostumbrado, siguió con rey F2, torre D3, rey E2, C4, torre G1, torre F6. Hay que defender el peón de G6, torre G4, D5. Una buena jugada que amenaza llevar la torre a B6 y capturar el peón de B7, que sería decisivo. Por eso el blanco jugó A5, pero a ello siguió B6, A por B6, y la torre se ubica en esa importante casilla después de torre por B6, atacando directamente el peón de B2. Caruana jugó B4 y ahora C por B3, una captura al paso, con lo cual se amenaza inevitablemente el avance del peón a B2, lo que va a llevar a una posición completamente ganadora. Siguió rey por D3, B2, torre por G6, única jugada para impedir la promoción del peón, torre por G6. Esto era la mejor defensa para llegar a un final con el peón de A de las negras, que a veces presenta dificultades técnicas para ganarlo, como veremos en este encuentro. Siguió rey C2, torre B6, rey B1, rey F6, alfil H7, se capturó D por E4, alfil por E4. El resto es sumamente fácil, pero no lo deje aquí porque hay detalles en el final de torre y peón contra alfil que son importantes conocerlo. A5, alfil C2, rey E6, C4, rey D6, F5. Continúa el negro con rey C5, F6. Esto provoca una serie de simplificaciones que va a llegar al final que habíamos mencionado después de torre por F6, rey por B2 y rey por C4. Ahora el blanco hace este movimiento, alfil H7, intentando ubicar su alfil en la diagonal A2 a G8, y se establece una lucha por las negras para impedirlo. En lugar de ese movimiento podríamos pensar, bueno, ¿y por qué las blancas no llevan directamente su alfil a esa diagonal con alfil B3? Pero en ese caso sigue rey B4 y el jaque en la casilla
F2 va a ser muy molesto y decisivo, además que el rey va a entrar fácilmente en la casilla A3. Seguiría alfil A2 como una alternativa, existen otras, pero igualmente hubiese seguido torre F2 jaque, rey A1 y rey A3, con lo cual el final es completamente perdido. Después de alfil a H7, torre F8, controlando la casilla G8. Sigue alfil E4, torre E8, alfil G6, torre E7, alfil H5, rey B4, alfil F3, torre D7, tomando control sobre la casilla E4, alfil G4, torre D2, rey B1, torre D6, mantiene nuevamente el control de esa casilla y después avanzar el peón a A4, rey B2 y A4. El final concluirá en mate, pero siempre hay que tener cuidado con los ahogados. Veamos alfil H5 y A3. Este avance se puede realizar si se tiene certeza de impedir la ocupación de la diagonal A2 a G8, como veremos más adelante. Rey B1, torre D7, impidiendo nuevamente la ocupación del alfil en dicha diagonal. Se debe evitar por todos los medios que este alfil ocupe la diagonal de A2 a G8, donde tendría posibilidades de empatar, como le demuestro a continuación. Por ejemplo, una jugada cualquiera, torre D4, una que ofrecía la misma máquina, permite alfil F7 y el final es tabla teórica. Con el peón en A4 y el alfil en esta diagonal, el negro sí tiene posibilidades de ganar. Así que este tipo de final, cuando lo tenga, no lleve precipitadamente su peón a A3. Continuando la partida, torre D7, alfil G6, torre D1 jaque, rey A2, torre D2, rey a B1, A2 jaque, rey A1 y rey A3. Y aquí no hay solución, solamente el último trick, la última trampa, alfil C2. Pero Carlsen evidentemente no cae y hace torre E2, puesto que capturar el alfil con torre por C2 conduce al ahogado. Sin embargo, después de torre E2 no queda más remedio que alfil D1 y ahora torre G2. Claramente que ahora no es conveniente clavar el alfil con torre E1 debido a que se presenta el ahogado. Por esa razón, con torre G2 se producirá un mate en dos movimientos. Donde quiera que se mueva el alfil seguiría torre G1 y después la captura del alfil con mate. Espero que esta partida, con un vídeo algo extenso, pero con elementos instructivos de esta idea de Carlsen, que en esta oportunidad salió victorioso, pero no por la apertura, porque Caruana jugó muy bien. Ahora después veremos en otros vídeos dos partidas más de estos dos grandes jugadores donde lucharon con esta variante y Caruana salió exitoso. Sin más, nos veremos entonces y como siempre, chao.